se considera la planeación agregada como uno de los de las metas que hay que planificar la planeación agregada, no así, por ejemplo, el plan maestro, que es de más corto plazo, la programación, que es muy corto plazo. Esta es una planeación de mediano plazo y el objetivo del plan agregado de operaciones es minimizar el costo de los recursos necesarios para cubrir la demanda durante un periodo, ¿ya? Importante. El objetivo es minimizar el costo de los recursos necesarios para producir, desde luego, para cierta producción y cubrir la demanda durante un periodo determinado. Bien, entonces nos pregunta, ¿qué es la planeación agregada de operaciones? Y la planeación agregada de operaciones es un proceso que ayuda a ofrecer, primero, un mejor servicio al cliente. Segundo, manejar un inventario más bajo. Tercero, ofrecer al cliente tiempos de entrega más breves. 4, estabilizar los índices de producción. Y 5, facilitar a la gerencia el manejo del negocio. O sea, son 5 metas importantes que hay que lograr con la planeación agregada de la producción. Acá el autor llama planeación agregada, planeación de ventas y operaciones, porque ahí hay una conjunción entre los planes de ventas que hace Mercadotecnia y las operaciones que se tienen que realizar para cumplir con esos planes de venta. Esos planes de venta son, digamos, la demanda de diferentes segmentos de la población para un determinado producto y equilibrar con la oferta. La oferta es lo que se produce dentro de la empresa, o sea, a través de las operaciones de la producción. Entonces, esas 5 metas que se tienen que lograr con la planeación agregada es, les repito, primero, mejor servicio al cliente, menores inventarios, menores tiempos de entrega del producto al cliente, estabilizar la producción, los índices de producción y facilitar la gestión de la empresa. Entonces, el proceso se basa en el trabajo en equipo, ¿ya? En el trabajo de equipo. Y el proceso está, bueno, ese trabajo de equipo implica que participan en la planeación agregada los departamentos de ventas, operaciones, finanzas y desarrollo de productos, ¿no? Desarrollo de productos está relacionado con el área funcional de ingeniería y también con el área funcional de investigación y desarrollo, que se preocupa de investigar sobre las tecnologías más recientes que se están utilizando para la producción, ¿no? Entonces, está muy bien informada investigación y desarrollo en ese sentido de las tecnologías que se pueden utilizar dentro de la empresa, y está muy relacionada con el área de ingeniería, que es el área que diseña los productos, ¿no? Diseña nuevos productos, y el área de operaciones trabaja conjuntamente con ingeniería para diseñar los procesos para fabricar esos nuevos productos diseñados, ¿no? Entonces, el proceso está diseñado para ayudar a una compañía a equilibrar la oferta y la demanda, como les dije, ¿no? Equilibrar la oferta y la demanda. O sea, si la demanda de los diferentes segmentos para un determinado producto es 1,000 o 100,000, lo que quieran ustedes, la oferta tiene que equilibrar eso, y ese es uno de los objetivos de la planeación agregada. Ahora dice, la meta final de la planeación agregada es un acuerdo entre los distintos departamentos que hemos mencionado, ¿no? Ventas, operaciones, finanzas, o sea, mercadotecnia, ¿no? Y desarrollo de productos, para lograr un equilibrio óptimo entre la oferta y la demanda. Esa es la meta final. Y la idea es alinear el plan de operaciones con el plan de negocios. El plan de operaciones es el que vamos a realizar, esta planeación agregada, y equilibrarla, alinearla con el plan de negocio. Alinearla quiere decir que seguir las directrices y los lineamientos del plan de negocios. Ese plan de negocios pues está trazado a nivel superior dentro de la empresa,
de modo que se están estableciendo, hay ingresos, costos, planificando la producción, viendo la rentabilidad, un plan de negocios, ¿no? Analizando mercado y finanzas principalmente, para determinar de que se va a tener suficiente flujo económico de dinero para la empresa. Ahora dice, el término agregado se refiere al nivel de los principales grupos de productos. Acá es importante que ustedes entiendan a qué se refiere ese término agregado. Y para eso les voy a dar un ejemplo. El término agregado desde el punto de vista de la producción se refiere a que, por ejemplo, una empresa que produce colchones tiene varios modelos. Una de esas empresas tiene entre 6 a 10 modelos de colchones, entre, bueno, diferentes densidades de espuma plástica, diferentes tipos de resortes, diferentes tipos de tapices, etcétera. Y tienen diferentes productos, pero cuando se hace la planeación agregada no hablamos de los modelos, o sea, si tiene 10 modelos, no tocamos eso. Simplemente tocamos, por eso se llama agregado, el número de colchones que vamos a vender. Estamos agregando todos los modelos y haciendo abstracción de los modelos, pero solamente pensando en lo agregado. ¿Cuántos colchones vamos a vender? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con una empresa que fabrica galletas, por ejemplo. Hay diferentes tipos de galletas, hay galletas saladas, dulces, merengadas, hay bueno, de salvado, una serie de tipos de galletas, pero se hace abstracción y se dice cuántas toneladas de galletas va a ser el plan agregado. Y para eso hay que saber si se tiene la suficiente fuerza de trabajo, si se tiene la suficiente capacidad de producción y se tienen los materiales adecuados. Ese es el propósito de hacer esa planeación agregada de la producción. Entonces, acá nos dice el término agregado se refiere al nivel de grupos de productos, o sea, líneas de productos y no los productos específicos. Dice además que es necesario garantizar con la planeación agregada que se tiene la capacidad total suficiente. Por eso se llama agregada, global, total, también llaman algunos autores. Agregada, global, total. Se tiene la capacidad total suficiente como para responder a la demanda, ¿no? Y dice, la demanda es muy dinámica, es importante vigilar las necesidades esperadas en 3 y 18 meses. Entonces, esos recursos que necesitamos para cumplir con la demanda, para producir, ofertar el producto, cuando la demanda nos dicen es muy dinámica, es importante vigilar esas necesidades esperadas, ¿no? En el mediano plazo. O sea, la planificación agregada es para el mediano plazo. Además, nos da algo muy interesante, nos dice acá una idea interesante, que es con tanta anticipación, o sea, a mediano plazo, 18 meses, saber cómo se venderá un grupo más numeroso de productos similares es lo importante de la planeación agregada, ¿no? Pero el término agregado en el mediano plazo no es muy fácil saber qué tipos de modelos de colchón o tipos de galletas se van a vender en el mediano plazo. Ese es un análisis más de corto plazo que se hace en el plan maestro o en la programación maestra que se llama para el corto plazo, ¿no? De los productos independientes, de la producción, de las líneas de productos y los productos específicos. Entonces, el término agregado se refiere a ese grupo de productos, ¿no? Que estamos planificando en el mediano plazo. Acá lo que se tiene que ver es si se cuenta con la capacidad suficiente o se está trabajando dentro de limitaciones de capacidad y entonces ver si se tiene la fuerza de trabajo necesaria y los materiales disponibles para cumplir con las exigencias del mercado. Es por eso que se hace este tipo de planeación agregada, que llama el autor planeación de ventas y operaciones, que también es un término interesante.
Ahora dice generalidades de las actividades de la planeación de ventas y operaciones. Son generalidades y aquí nos dice el término planeación de ventas y operaciones hace referencia al proceso, ¿no?, que ayuda a las compañías a mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda. Nuevamente nos reitera eso, ¿no? O sea, el término planeación de ventas y operaciones, claro, ventas, hemos dicho, es mercadotecnia, y lo hace en función de los segmentos de población que son consumidores del producto, y ahí analiza, mercadotecnia va a analizar no solamente desde el punto de vista agregado, sino va a analizar los productos independientes y los va a agregar después, y esa información va a pasar a operaciones como plan agregado. Entonces, nos dice que este término de planeación de ventas y operaciones, que es un término usual, hace referencia al proceso que ayuda a las compañías a mantener un equilibrio entre la oferta y la demanda. Entonces, es un plan importante, porque está haciendo de que nosotros no tengamos nunca déficit de producción para incumplir con la demanda. O sea, incumplir con la demanda es terrible para la empresa, porque ya sabemos que se pierden ingresos por ventas, se pierde imagen, y eso es muy requerido por las empresas, no perder. Entonces dice, en la gerencia de operaciones, este proceso se conoce como planeación agregada. Esta es una nueva terminología que está utilizando el texto, esto de planeación de ventas y operaciones, pero está en referencia a la planeación agregada, que tiene el objetivo de captar importancia del trabajo multifuncional. Ese es otro enfoque que se da a hablar de un plan agregado, que participan casi toda la empresa, por eso es una planificación total. En esta actividad está inmersa de la planeación agregada, la gerencia general, mercadotecnia en ventas, operaciones, o sea, del área funcional de operaciones, el área funcional de finanzas y el área funcional de desarrollo de productos. Entonces, casi toda la empresa está, y ese es otro enfoque de llamar planeación agregada. Pero el principal enfoque es decir que nosotros estamos haciendo abstracción de productos independientes, estamos analizando grupos de productos y estamos viendo, por ejemplo, cuál es la cantidad de colchones que vamos a vender en el mediano plazo, digamos 50,000 colchones, y ahí no nos interesa qué tipo de modelos son o cuántas toneladas de galletas vamos a vender en el mediano plazo. Ese es el objetivo. Porque después de ahí deriva, como les decía, el plan maestro, que ya especifica los diferentes tipos de productos. Dice, en la planeación de ventas y operaciones, Mercadotecnia desarrolla un plan de ventas que comprende los siguientes 3 a 18 meses. El área de operaciones elabora un plan de operaciones como resultado del proceso mismo y al concentrarse y se concentra en los volúmenes agregados de ventas y productos. Las funciones de mercadotecnia y operaciones pueden desarrollar planes sobre la forma en que se cubrirá la demanda. Ese es el objetivo, cubrir la demanda. Y acá nos dice algo importante. Es hecho una tarea complicada cuando existen cambios en la demanda. Pues imagínense, nosotros trazamos un plan de producción agregada y de repente la demanda cambia aleatoriamente y esos cambios de la demanda pueden ser debidos a tendencias en el mercado, tendencias que tienen un crecimiento y de repente bajan, o a alguna estacionalidad, o hay muchos factores que pueden afectar el comportamiento regular de la demanda. En ese caso, la planeación agregada es complicada porque hay que hacer modificaciones y ajustes cuando hay cambios de la demanda. Pero normalmente las empresas ya conocen sus mercados y este es un proceso. Esta planeación agregada de la producción es un proceso que tiene un buen nivel de certidumbre. Entonces, ya las empresas siguen en ese lineamiento, en esa meta de lograr ese plan para el mediano plazo trazados. Ahora dice, en cuanto a la oferta, las operaciones agregadas la oferta es la producción, ¿no? La que se hace dentro de la empresa. Se lleva a cabo por familias de productos, ya les dije, ¿no? Y en relación con la demanda por grupos de clientes. Importante, mercadotecnia es el análisis de la demanda por grupos de clientes. Esos grupos de clientes que son los segmentos
de clientes que consumen. Por ejemplo, habrán segmentos, por ejemplo, para la producción de esos colchones que hablábamos, habrán segmentos que buscan, por ejemplo, de producción de los colchones que son ergonómicos o los que sirven para algunas afecciones, por ejemplo, de la columna vertebral, etcétera, ese tipo de colchones, o harán otros para, por ejemplo, con resortes que se llaman esos resortes pocket, que son los más finos y tendrán una calidad superior, etcétera. Entonces, la oferta se llevará a cabo por familias de productos y en relación con la demanda por grupos de clientes. O sea, mercadotecnia analiza grupos de clientes, o sea, segmentos y operaciones, familias de productos. Esa es la planeación agregada, global, por eso se llama total también, ¿no? Ahora, dice, los programas de fabricación se pueden manejar con mayor facilidad como resultado del proceso de planeación de ventas y operaciones. Los programas de fabricación, cuando tenemos la planeación agregada, esta programación de la producción resulta mucho más fácil. Ustedes saben, la programación de la producción es muy importante, la vamos a ver al final. En la programación ya no estamos haciendo un plan, estamos programando pedidos. ¿Cuándo iniciamos el pedido A? ¿Cuándo se termina ese pedido A? ¿Qué recursos se necesitan para ese pedido A? ¿Qué personas van a intervenir allí? O sea, es una planificación ya minuciosa, ¿no? Perdón, una programación minuciosa de tiempos y recursos, ¿no? Esa es la programación. Y acá nos dice que la planeación agregada nos facilita la programación. Bueno, la planeación agregada nos facilita muchas cosas, nos facilita la elaboración del plan maestro y nos facilita la elaboración del plan de requerimiento de materiales. Porque el plan maestro, el plan o programación maestra es un articulador entre la planificación agregada y la planeación de requerimiento de materiales. Que una vez que hemos hecho esos tres planes, plan agregado, plan maestro y plan de requerimiento de materiales, la programación se facilita muchísimo, porque ya sabemos qué demanda vamos a tener y vamos atendiendo los pedidos con mucha disponibilidad y de producción y de forma sistemática y ordenada, que es lo más importante. Ahora dice, la planeación de ventas y operaciones ocurre en ciclos mensuales, dice, ¿no? Eso hay que tener en cuenta. Y los planes estratégicos y plan de negocios de una empresa, con sus procesos de operaciones y suministros detallados, son realizados en esta planificación. Es muy importante de que cuando hacemos esta planificación agregada de mediano plazo, tengamos en cuenta y sigamos los lineamientos de la planificación de largo plazo. La planificación de largo plazo, como ya sabemos, se hace en los niveles superiores, donde se planifican, por ejemplo, si vemos el cuadro 16.1, la ilustración 16.1, ahí está en el lado izquierdo de la gráfica, está en esa columna vertical, el largo plazo, el mediano plazo y el corto plazo. Y acá ahí nos dice que el esquema de las principales operaciones y actividades de la planeación, de acá llama del abasto, pero es de la planeación agregada de la producción, sigue en el largo plazo todo lo que es planeación de procesos, por ejemplo, que se hacen a niveles superiores. ¿En qué consiste esa planeación de procesos? Es la identificación de la tecnología y los procedimientos para producir el producto. Tecnología y procedimientos, o sea, por eso se llama de procesos. Hay varios tipos de procesos y varias tecnologías que se ajustan a esos procesos, entonces ahí se hace esa planeación. Pero también se hace algo muy importante, se planifican procesos de producción y distribución, que es importante. Entonces la planeación estratégica, la planeación de la capacidad estratégica deriva de la planeación de los procesos. Y ahí está clarito, ¿no? Eso se hace en el largo plazo también. ¿Y qué insumos, podríamos decir, requiere la planeación de la capacidad estratégica? Está la planeación de las redes de suministros. ¿Y qué es la planeación de las redes de suministros? La planeación de las redes de suministros está en la explicación.
determina cómo se va a distribuir el producto entre los clientes en forma externa. Claro, esa es la planeación de la red de suministro ¿de qué? Del producto. O sea, cómo se va a distribuir el producto entre los clientes en forma externa, con decisiones relacionadas con la ubicación de los almacenes y el tipo de sistema de transporte a utilizar. Ahí lo que estamos viendo que son funciones de logística, que son planes también que hay que realizarlos, la planeación ahí se planifica la capacidad de los vehículos, la carga de los vehículos, el despacho de vehículos, la planeación de recepción, o sea, todo lo que es logística relacionado con lo que es el transporte y el almacenaje es otro tipo de planes importantes que hay que hacer como funciones, como, digamos, actividades que tiene que realizar la función de operaciones, ¿no? Entonces, dentro de la función de operaciones y que se realiza en el mediano plazo están lo que es manufactura, lo que es logística y lo que es servicios, ¿no? Entonces, en el mediano plazo la manufactura hace la programación maestra, el plan maestro que llaman otros autores, programación maestra, la planeación de requerimiento de material, si ven manufactura, ahí está en cascada, está yendo programación maestra, planeación de requerimiento de materiales y luego viene la programación de pedidos, que es el último paso. En la logística está que también tiene que hacer operaciones, la planeación de la capacidad de los vehículos, la carga de vehículos, despacho de vehículos, planeación de recepción en almacenes, planes de logística. Y en planes de servicios está relacionado netamente con los recursos humanos. Hay que hacer la programación semanal de la fuerza de trabajo y la programación diaria de la fuerza de trabajo. O sea, son planes que se hacen tanto de la manufactura, de la logística y de los recursos humanos en el área funcional de operaciones. Ahora, si volvemos al largo plazo, ya estaría concluido el largo plazo con la planeación de procesos, la planeación de la capacidad estratégica y la planeación de las redes de suministro. Luego, en el mediano plazo, ahí está como primera planificación la planeación agregada de ventas y operaciones. Ahí nos aclara de que la planeación de ventas y operaciones es agregada. Ahí, entre paréntesis, está aclarándonos eso, ¿no? ¿Y qué insumo es importante para la planeación agregada? Uno de insumo, pero que lo hace mercadotecnia, pero que es sumamente importante, que es el pronóstico y manejo de la demanda. Entonces, de ahí salen los dos planes que son importantes, por eso llama planeación de ventas y operaciones. Sale un plan de ventas, ¿no? Y sale un plan agregado de operaciones. O sea, ese es el equilibrio entre oferta y demanda. Demanda es el plan, está relacionado con el plan de ventas y oferta con el plan agregado de operaciones. Y ahí en el mediano plazo se hacen esas actividades. En el mediano plazo está la programación maestra, está la planeación de requerimientos de materiales, la planeación de la logística, y en el corto plazo, fíjense, está la programación de pedidos. Eso sí es corto plazo. El despacho de vehículos, la programación diaria de la fuerza de trabajo, todo lo que es programación ya está en el corto plazo, ¿no? Lo que es planeación está en el largo y mediano plazo. Entonces, esos conceptos quisiera que ustedes los revisen y los asimilen. Ahí hay varios conceptos básicos, o sea, términos clave de la lección. ¿Qué es planeación a largo plazo? ¿Qué es planeación a mediano plazo? A largo plazo es más de un año. A mediano plazo es 3 a 18 meses. Y a corto plazo es de un día hasta una semana, hasta 6 meses. Ahí está clarito, eso nos indica el texto. Nos explica todo el cuadro, qué es la planeación a corto plazo. Nos explica, por ejemplo, qué es la planeación de procesos, qué es la planeación de la capacidad estratégica, qué es la planeación de la red de suministro, qué es la planeación de la red de suministro, pero relacionada con la subcontratación, qué incluye el pronóstico y el manejo de la demanda, cuál es la planeación de ventas y operaciones desde el punto de vista del pronóstico y el manejo de la demanda, cuáles son los planes de venta, qué proporcionan, qué información proporcionan los planes de ventas, qué información proporciona el plan de operaciones. Entonces, ahí está, en esta parte es muy importante que ustedes la analicen con mucha calma y se refiere específicamente al título Generalidades de las actividades de la planeación de operaciones. Pero acá en esta generalidad se está dándonos muchos conceptos
todo un bagaje de conceptos que hay que asimilarlos, y es un análisis conceptual de la planificación amplio. Entonces, con ese cuadro, ya nosotros, ahí por encima de lo que está en ese cuadro, por encima de la planeación de procesos, estaríamos pensando solamente en el plan estratégico, que no solamente ya es de capacidad, y también el plan corporativo, que están por encima, mucho más por encima. Pero dentro de lo que es la planificación de la, como, digamos, actividades que se tienen que realizar para la planeación agregada, que es de mediano plazo, está todo eso, ese bagaje de conceptos que hay que asimilar. Bien, en el corto plazo ahí también nos explican cuáles son los planes de logística, qué es la programación de la producción, y todos esos conceptos están muy bien explicados ahí. Háganse resúmenes, ya les he pedido los resúmenes en una de las prácticas, que hagan cuadros sinópticos, o no siempre cuadros sinópticos, se pueden hacer síntesis descriptivas, pero asimilando, destilando la esencia de cada concepto, ¿no? Y asimilando. Luego nos habla sobre el plan agregado de operaciones. Este es un tema importante, ¿no? El propósito de la planeación agregada, nos dice, es la combinación óptima de 3 factores. 1, el índice de producción. 2, el nivel de la fuerza de trabajo. Y el inventario a la mano. Ese índice de producción es un índice que puede variar y está relacionado con la contratación y despido de trabajadores. O sea, ¿cómo manejamos el índice de producción? Aunque es un tema ya que muchas empresas no lo quieren tocar, porque causa mucho problema sociológico, es decir, psicológico más bien en las personas, en el personal, cuando hay a este aspecto que se condena el despido y la contratación de trabajadores. Pero la forma de explicar esto es que muchas empresas tienen un colchón que se llama de mano de obra ya capacitada, que cuando la demanda baja por estacionalidad, por ejemplo, llega el invierno y una empresa que produce podadoras de césped, por ejemplo, ya no tienen la misma demanda por el invierno mismo, ¿no? Entonces las podadoras se venden en verano, cuando el césped crece para cortar, etc. Entonces acá las empresas lo que hacen es decir, bueno, vamos a bajar la mano de obra, y esa mano de obra ya sabe que en ese periodo va a estar como un colchón, y llega el verano otra vez y todos entran a la empresa, y la empresa dice, bueno, acá ya no tengo mucho costo en volver a capacitar, porque es gente que ya conoce de la actividad. Entonces, ahí no estaríamos hablando de un despido donde lo dejamos al trabajador y que se quede pues a su libre decisión dónde va o dónde lo contrata. No, esta es en esos 6 meses, por ejemplo, que dure ese periodo del invierno y del otoño, la mano de obra que es colchón de esa empresa estaría probablemente en sus actividades que ellos ya han definido, pero con esa seguridad de que van a ser contratados cuando llegue el verano y la primavera. Bien, ahora muchas de estas empresas también lo que hacen es que para no tener paradas sus instalaciones, ya no fabrican podadoras, pero pueden fabricar, digamos, aspersores de nieve, aspersores de hojas en el otoño, etcétera, y mantienen ocupadas sus instalaciones, pero en menor nivel de demanda. Entonces, necesariamente tienen que hacer ese despido, y ese despido implica, pues, cuando es contratación, capacitar a la gente, y cuando es despido, pagar beneficio social, si es caro. Entonces, en eso está relacionado al índice de producción. Pero acá nos habla sobre algo muy interesante y nos dice el propósito principal del plan agregado es especificar la combinación óptima entre el índice de producción, el nivel de fuerza de trabajo y el inventario a la mano. El inventario a la mano se refiere al inventario que ha quedado de la anterior gestión, ¿no es cierto? Es el que tenemos disponible. Ahora, el índice de producción acá dice se refiere al número de unidades terminadas por unidad de tiempo.
por hora o por día. Eso es claro, es un índice de producción, es un parámetro, es una tasa de producción, índice de producción. ¿Cuántas unidades se hacen en una hora? ¿O cuánto tiempo requiere elaborar una unidad de producto? Esa es la tasa de producción. El nivel de fuerza de trabajo es el número de trabajadores necesario para la producción. Y la producción es igual al índice de producción, o sea, la tasa de producción, por el nivel de la fuerza de trabajo. El nivel de la fuerza de trabajo es la cantidad de obreros, operarios que trabajan como mano de obra directa en la empresa, haciendo el producto. No es la indirecta es la de supervisión. Ahí están técnicos, ingenieros, capataces, administradores, etcétera, supervisando la producción. Ahora dice, el inventario a la mano es el inventario no utilizado que quedó del periodo anterior. Y acá entra a hacer un planteamiento que es muy interesante, formal, del problema de la planeación conjunta. Se llama pues conjunta, total, global, agregada, etcétera. Entonces, el término que más ha quedado es el de agregado. Ahora, el planteamiento dice, dado el pronóstico de la demanda importante, el FT, ya saben que el F sub T es el forecast en inglés, que es pronóstico. El pronóstico de la demanda, para cada periodo T, en el horizonte de planeación que abarca T periodos, T mayúscula, o sea, varios periodos, T minúscula, determinar el nivel, ¿no?, de producción P sub T, el nivel de inventario I sub T y el nivel de fuerza de trabajo W sub T para los periodos T igual 1, 2 hasta T, que minimicen los costos relevantes en el horizonte de planeación. O sea, que es un planteamiento que ustedes tienen que asimilarlo y decir, bueno, primero, ¿qué necesitamos? El pronóstico de la demanda, el F sub T, para cada periodo T, o sea, para cada mes, por ejemplo, enero, febrero, marzo. No, en el horizonte de planeación que abarca T periodos, o sea, normalmente se hace para un año, entonces 12 periodos. Entonces, ahí se tiene el periodo T, determinar el nivel de producción para ese tiempo, es la suma de la producción mensual que se va a hacer para cubrir con la demanda, el nivel de inventario que se va a requerir y el nivel de fuerza de trabajo que vamos a requerir como recursos para cubrir esa demanda y presentar, ofertar, es decir, cubrir la demanda con una oferta, que es la producción dentro de la planta, pero con un objetivo importante, que minimicen los costos en el horizonte de planeación. Bien. Ahora, la forma del plan agregado varía en cada compañía, nos da algunos criterios interesantes. Y sobre el planteamiento formal del problema, ¿no? Entonces, acá nos habla de algo muy importante, que vamos a pasar a algo muy importante, que el proceso del que se deriva el plan, ¿no? O el enfoque, los enfoques para desarrollar el plan agregado son dos enfoques muy importantes. Y ahí dice un enfoque, el primer enfoque para desarrollar el plan agregado es un enfoque común que consiste en derivar en derivar la planeación agregada del plan corporativo anual. O sea, es un primer enfoque para desarrollar el plan agregado. Derivarlo del plan corporativo anual. Y un plan corporativo, como ya hemos visto en la anterior gráfica, un plan corporativo típico contiene una sección sobre la manufactura. O sea, el plan corporativo abarca todo. Y también considera y dice, en una sección sobre la manufactura específica, cuántas unidades de cada línea de producción es necesario producir durante los próximos 12 meses para cumplir con el pronóstico de ventas. O sea, esa es la directriz que tenemos que seguir para no ir por nuestro lado. No podemos nosotros desligarnos de la planificación superior de la empresa, que ellos son los ejecutivos máximos y los propietarios que hacen esa planificación corporativa, y ellos fijan esta directriz y dicen, no señores, este próximo año vamos a producir dentro del plan corporativo, dice, cuántas unidades de cada línea de producto y durante los próximos 12 meses para cumplir ¿con qué? Con el pronóstico de ventas.
Y ahí pues, nos da un ejemplo interesante, dice, por ejemplo, la General Motors, que tenga que producir un número determinado de automóviles, de todo tipo en una planta particular. El responsable del plan de producción tomaría un promedio de las horas de trabajo para todos los modelos como base para el plan agregado. Claro, dice, bueno, ¿cuántos automóviles vamos a producir de los diferentes tipos? Saca un promedio de lo que tarda en hacer un automóvil en horas y saca un promedio para todos los automóviles. Y ese es un plan agregado, está sacando el promedio, el tiempo necesario para cada automóvil, pero en promedio. Puede haber automóviles que tengan más necesidad de tiempo para su fabricación y otras menos. Se saca el promedio y se tiene el plan agregado de ese conjunto de automóviles que hay que producir. Ahora dice, las mejoras de este plan se reflejarían en los planes de producción a más corto plazo. Cuando ya nosotros hacemos la planificación agregada, que es un poco gruesa, porque nos estamos diciendo cuántos automóviles vas a vender, cuántos colchones en general, cuántas toneladas de galletas, y eso ya se refina después en el plan maestro, ¿no? O sea, se afina, mejor dicho, en el plan maestro y en la programación, ¿no? En la programación de requerimiento de materiales y luego en la programación de la producción. El segundo enfoque, ese es un enfoque, guiarnos en el plan corporativo. El segundo enfoque, que es el que más utilizamos como planes específicos agregados, porque hay diferentes modelos, formatos de planificar. Uno es importante, uno de los formatos es lo que se llama planificar la producción en base a tablas y gráficos, que es un método que podríamos llamarlo hasta de tanteo, de prueba y error, pero que da muy buenos resultados porque se hacen varias alternativas y se puede cuantificar el costo de cada una de esas alternativas. Y el otro es seguir un modelo matemático exacto, ya esta es una planificación de empresas un poco ya más especializadas, más grandes, etcétera, que hacen una programación de la producción en base a un modelo que es el de método de transporte de programación lineal, que vamos a verlo en su planteamiento. Ahora dice, este otro enfoque consiste en desarrollar el plan agregado para simular diversos programas de producción, y calcular los requerimientos de capacidad con el fin de saber si existe la fuerza de trabajo y el equipo adecuados en cada centro de trabajo. Si la capacidad es inadecuada, se especifican los requerimientos adicionales de tiempo. Pues claro, si nosotros no podemos cubrir la capacidad con la capacidad que tenemos, la demanda, tenemos que recurrir a otras alternativas de cubrir esa demanda. ¿Cómo? Con subcontratación, con trabajar horas extras, con trabajadores adicionales, etcétera, para cada línea de producto y se combinan en un plan a grosso modo. Entonces, ahí tampoco podemos decir que cuando hacemos un plan y no tenemos capacidad y nos quedamos de manos atadas. No,
cuál es la previsión del ingreso, etcétera, una serie de variables que se tienen que tener para saber cuáles son las condiciones económicas a futuro, que tampoco está bajo el control de la planeación de la producción. Pero lo que sí está dentro del control son las internas, el entorno interno de la empresa, y ahí nos habla sobre la capacidad física actual que nosotros podemos manejarla, ¿no es cierto? Ya hemos hablado de si la capacidad es insuficiente, buscamos la subcontratación, etcétera, o las horas extras, o la contratación de nuevos trabajadores. La fuerza de trabajo actual sí podemos controlar, y hemos dicho que la fuerza de trabajo consiste en los operarios, en la mano de obra directa, que podemos hacer diferentes manejos de la mano de obra directa. Ya hemos dicho, por ejemplo, en esa alternativa de planeación de la producción podemos contratar y despedir trabajadores. Y van a ver que es una de las formas de alternativas de planificar la producción, aunque no es la más agradable para todos, pero ya les dije, las empresas suavizan ese problema con la explicación que les di de los colchones de mano de obra. Los niveles de inventario también se pueden controlar dentro de la empresa. Las actividades requeridas para la producción, un conjunto de actividades que se tienen que hacer para la producción, que están relacionadas con los materiales, la mano de obra y los equipos, un conjunto de actividades para manejar todos esos recursos. Este entorno de la planeación y lo que se explica en ese cuadro está muy bien explicado acá, que son los factores internos y externos de la planificación de la producción, ¿no? Los productos complementarios, que nos habla sobre los productos complementarios. Estos productos complementarios son estacionales, y ya les dije, ¿no? Las empresas recurren, cuando la estacionalidad hace que baje la demanda, a planificar la producción de otros productos, pueden ser sustitutos similares u otros productos en general, que se adecúen al mercado de la estacionalidad, como ya les hablé, de las cortadoras de pasto en verano y en primavera tienen gran demanda, pero cuando llegue el invierno y el otoño bajan. Entonces las empresas empiezan a pensar en productos complementarios, estacionales, que es eso que explica acá. Y también nos habla sobre que la planeación agregada debe basarse en las proyecciones de ventas de la función mercadotecnia. Y ese es otro aspecto que acá toca, y dice que la planeación agregada debe basarse en las proyecciones de ventas de la función mercadotecnia. Acá nos habla sobre algo muy interesante en el último párrafo, sobre un nuevo enfoque para facilitar el manejo de los factores internos. Nos han hablado sobre esos factores internos, que son la capacidad física actual, la fuerza de trabajo, los niveles de inventario y todas las actividades requeridas para la producción, que son varias actividades que hay que realizar. Pero ese nuevo enfoque para facilitar el manejo de los factores internos se conoce como respuesta precisa. Y es una innovación y comprende la medición detallada de los patrones históricos de la demanda, combinada con el juicio de expertos para determinar el momento en que debe iniciar la producción de artículos particulares. O sea, es un análisis histórico de los patrones históricos de la demanda. La demanda del mercado tiene su historial, que cuando conocemos ese historial con bastante nivel de certidumbre, podemos hacer las proyecciones de mercado, porque esos son datos, información de orden secundario, ¿no? O sea, datos secundarios que nos permiten calcular con esa información, haciendo una suposición, ¿no?, de que lo que ha pasado lo que ha sucedido en el pasado va a tener el mismo comportamiento en el futuro, pero no deja de ser importante, muy importante más bien. Y después eso se complementa con información primaria, que se hacen entrevistas, se hacen una investigación de mercado, ¿no es cierto? Entonces acá nos habla sobre ese nuevo enfoque para facilitar el manejo de los factores internos. Les aconsejo leer y ustedes son acá los actores que tienen que empezar a asimilar la conceptualización de la manera más precisa, ¿no? Haciendo extractando lo más esencial. Ahora nos habla también sobre los factores, nos habla sobre los factores internos,
que difieren en cuanto a la capacidad para controlarse. Eso ya sabíamos, los factores internos son muy fáciles de controlar y sabemos que hay restricciones internas, ¿no?, de capacidad de producción y de fondos para inventarios. La función de finanzas siempre está tratando de que el costo de inventario baje. Entonces, ahí hay una restricción de fondos para inventarios. Y ahí es esa coordinación que tiene que haber, lograr la eficiencia de bajar los inventarios, porque al bajar inventarios bajamos los costos. Pero muchas empresas, como por ejemplo la Toyota, han sido radicales en esto y han adoptado, por ejemplo, el just in time, el manejo de inventarios a través del HIT, el just in time, que es un manejo en que han reducido totalmente los inventarios, y eso es mediante una planificación nivelada que vamos a ver después cómo la hacen. Ahora, estos factores internos se deben controlar para la planificación agregada de la producción, y principalmente ¿en qué aspectos? La capacidad de producción, la fuerza de trabajo, los niveles de inventario y las actividades para la producción, que ya lo hemos visto anteriormente. O sea, les reitero, hagan esos resúmenes que pueden ser descriptivos, sintéticos, o pueden ser tipo cuadro sinóptico, como vean más conveniente. Ahora nos habla acá sobre las estrategias de la planeación de la producción. Esto es muy importante. Hay 3 estrategias de planeación de la producción, que comprenden cambios en el tamaño de la fuerza de trabajo, cambios en las horas de trabajo, cambios en el inventario y cambios en la acumulación de pedidos. O sea, son factores que intervienen en estas 3 estrategias de planeación. ¿Cuáles son estas 3 estrategias que son muy importantes y hay que tomarlas muy en cuenta? Se llaman estrategias puras. Primero es la estrategia de ajuste, segundo la estrategia de fuerza de trabajo estable, horas de trabajo variables, y la estrategia de nivel. Entonces, hay una cuarta estrategia que es la subcontratación, ¿no?, que se comporta casi como la estrategia de ajuste. Estas estrategias se llaman puras cuando actúan por sí mismas, solas, pero mixtas cuando se las combina. Entonces, hay estrategias puras y mixtas, que es un concepto clave. Ahora, ¿qué es la estrategia de ajuste? La estrategia de ajuste, ojo, pongan mucha atención, es igualar el índice de producción con el índice de pedidos, o sea, igualar la oferta con la demanda, el índice de producción con el índice de pedidos contratado. Ese índice de pedidos está provisto, está determinado por mercadotecnia, y el índice de producción por operaciones. Y despedir empleados conforme varía el índice de pedidos. Si el índice de pedidos baja, despedimos. Si el índice de pedidos aumenta, contratamos empleados. Ahora dice, el éxito depende de tener un grupo de candidatos a los que se pueda capacitar con rapidez. Eso es lo que les decía. Entonces, las empresas tienen un colchón que ya están capacitados, o una capacitación breve que les dan de las mejoras o de las innovaciones, y punto. Entonces, ¿y de dónde tomar empleados cuando el volumen de pedidos aumente? Entonces tienen ese colchón de capacidad. Eso ya está establecido. Dice también, existen algunos impactos emocionales. Bueno, es en el índice de producción. Cuando el índice de producción aumenta o disminuye y contratamos o despedimos empleados, especialmente en el despido, se producen impactos emocionales en la mano de obra cuando no existe esa suavización que hacen las empresas con la mano de obra. Ahora, cuando la acumulación de pedidos es baja, los empleados quieren reducir el ritmo. Bueno, eso es algo que se produce dentro de las empresas, ¿no? Cuando la acumulación de pedidos es baja, o sea que hay tendencia decreciente de la demanda, los empleados, para no ser despedidos, empiezan a reducir el ritmo de trabajo por el temor a ser despedidos. Entonces, eso perjudica a la empresa, pero ellos están actuando en su bien personal, ¿no? Bajan el ritmo, ya no son tan eficientes, producen menos y quieren ajustar la producción a la caída de la demanda. Entonces,
Eso puede ocurrir. Pero esa estrategia de ajuste es conforme varía el índice de pedidos, se iguala el índice de producción, como despidiendo o contratando empleados. La segunda estrategia es la fuerza de trabajo estable, horas de trabajo variables. Acá nos dice hay que variar la producción ajustando el número de horas trabajadas por medio de horarios de trabajo flexibles u horas extras. O sea, ajustar la producción, o sea, variar la producción ajustando el número de horas trabajadas por medio de horarios de trabajo flexibles u horas extras. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros podemos ajustar la producción, que si vemos, por ejemplo, que hay una demanda baja, podemos trabajar con una fuerza de trabajo estable, un promedio, ¿no? Sacamos, por ejemplo, toda la producción del año que vamos a realizar, dividimos entre el número de horas, de días de trabajo, o de horas disponibles, cuántos días de trabajo vamos a tener al año, ¿no? Y dividimos eso y obtenemos un promedio, ¿no?, de mano de obra, fácilmente calculable. Entonces, el promedio de mano de obra, lo mantenemos constante durante todo el año y decimos, bueno, vamos a trabajar con una fuerza de trabajo de 40 empleados, ese es el promedio. Y eso la mantenemos estable. Esos 40 empleados van a ir produciendo regularmente durante el año, pero van a haber épocas de baja de demanda donde ahí los empleados van a trabajar a menos tasa de producción. Y va a haber épocas en que hay mucha demanda que va a sobrepasar el promedio de producción. Entonces ahí en las épocas de baja van a acumular inventarios y en las épocas de alta demanda van a utilizar los inventarios cuando la producción no pueda cubrir la demanda. Entonces es un manejo regulado, fácil no fácil de programar, pero se puede hacer por el método que vamos a hacer de tablas y gráficos a continuación. Esta estrategia ofrece continuidad a la fuerza de trabajo, es importante, ¿no? Y no hay despidos ni contrataciones nuevas, hay una fuerza de trabajo estable y evita muchos de los costos emocionales y tangibles de contratación y despido. Entonces, fuerza de trabajo estable es otra alternativa, otra estrategia de planeación. Y la última es la estrategia de nivel, mantener una fuerza de trabajo estable con un índice de producción constante. O sea, ya no bajamos el índice, ni variamos el índice de producción y mantenemos una fuerza de trabajo estable. Acá muchas veces se dice, bueno, vamos a trabajar con una fuerza de trabajo que corresponda al menor periodo de producción. Supónganse que uno de los meses, marzo o abril, cualquier periodo, junio, la demanda baja. Calculamos la mano de obra para esa demanda de ese mes de abril. Con esa mano de obra nosotros trabajamos y lo demás podemos hacer, como vamos a tener meses en que es más alta que la producción que hagamos con esa cantidad de obreros, vamos a recurrir a la subcontratación, a las horas extras, vamos a tratar de compensar la producción. Entonces dice, mantener la fuerza de trabajo estable con un índice de producción constante, la escasez y el superávit se absorben mediante la fluctuación de los niveles de inventario y los pedidos acumulados y las ventas perdidas. Entonces, todo se absorbe con la acumulación de inventarios. Es otra forma de realizar. Los empleados se benefician con horarios de trabajo estables a expensas de los niveles de servicio, etcétera. Entonces, ahí nos explica de que estas tres estrategias se denominan puras cuando actúan solas o mixtas cuando actúan combinadas. Y nos habla de una última estrategia que es la subcontratación, que funciona igual que la estrategia de ajuste. O sea, la comparación es que en vez de despedir y contratar obreros, en la estrategia de subcontratación decidimos si vamos a subcontratar o no vamos a subcontratar. Y cierto nivel de subcontratación es necesario para ajustarse a las fluctuaciones de la demanda. Pero también hay algo muy importante que también nos lo dice acá. A menos que la relación con el proveedor sea muy fuerte, un fabricante puede perder cierto control sobre la programación y calidad. Entonces, si yo subcontrato, puedo perder, digamos, mi control sobre la programación de la producción y la calidad de la producción. Entonces, la subcontratación excesiva
se considera una estrategia de alto riesgo. Entonces, el riesgo es que yo, ya les dije, tenga problemas en la programación de mi producción, ¿no? Porque estoy subcontratando y entonces me estoy basando en la programación del proveedor, ¿no? Y por otro lado, puede ser que la calidad del proveedor pues varíe mucho, que yo no la estoy pudiendo controlar como yo controlaría la calidad dentro de la empresa. Entonces, hay esos problemas. En cuanto a los costos relevantes para la programación agregada, planificación agregada, existen 4 costos relevantes de la producción agregada de la producción, que son los costos de producción básicos, ¿no? Que son los costos fijos y variables en que se incurre para producir el tipo de producto. O sea, son los costos de producción básicos, fijos y variables para producir el producto. Costos asociados con el cambio del índice de producción. O sea, esa tasa de producción, si hay cambios, los costos típicos en esta categoría son aquellos que comprenden la contratación y capacitación y el despido del personal. Después, contratar ayuda temporal es una de las, ya les dije, ¿no? Contratar ayuda temporal es una forma de evitar estos costos, ya, estos costos asociados con el cambio del índice de producción. Esa mano de obra temporal, ya les dije, es una mano de obra colchón, ¿no? Los costos de mantenimiento de inventario. Un componente importante es el costo de capital relacionado con el inventario. Y otros componentes, bueno, el costo mismo de los artículos del inventario, pero también hay otros costos dentro del mantenimiento del inventario referidos a los costos de almacenaje, de almacenamiento, que hay energía eléctrica, hay personal que tiene que manejar sistemas, por ejemplo, de aire acondicionado, que muchas veces el almacenamiento requiere una serie de cuidados que hay que tener dentro del almacén, y también están seguros, hay que asegurar los artículos del inventario. Ahí se pagan impuestos, hay problemas de desperdicio, hay posibilidad de obsolescencia también del inventario, que caiga en desuso. Esa es la obsolescencia, que ya no sirve el inventario porque ya hay cambios y eso, el mercado prefiere otro producto y eso ya no nos sirve para mejorar el producto. Entonces puede ocurrir obsolescencia y una serie de costos de mantenimiento del inventario que hay que cuidarse, ¿no? Por otro lado, los costos de faltantes. Este es muy importante porque cuando hay faltantes, estos costos son difíciles de medir desde el punto de vista de la pérdida de la buena voluntad, de la imagen, de la fe en la empresa, ¿no? Esto es muy difícil de medir. Pero ya las empresas se dan cuenta. ¿Qué consideran que es un costo de faltantes? Se restringe a que la pérdida de ingresos por la venta perdida. O sea, si yo vendía, por ejemplo, como ayer decía en uno de los problemas, un armazón, una montura para lentes, ¿no? Y porque no tengo un inventario, ya no puedo vender. ¿Cuánto cuesta costaban esos armazones? 40 unidades monetarias. Entonces, al no vender un almacén, que va un cliente y me pide el almacén y no lo tengo, entonces el costo por faltantes es esos 40 que estoy dejando de recibir como ingreso por venta, ¿no? Entonces, en estos costos por faltantes, lo más importante para mí, ¿no? Y yo creo que también para muchos, es la pérdida de imagen, de fe en la empresa, de la buena voluntad de los clientes por la empresa. Pero ¿cómo se cuantifican estos costos por faltantes? Por las pérdidas de ingresos por ventas perdidas. Y ahí están los 4 costos. Nos habla sobre presupuesto, que es interesante esto también, que para la función de operaciones necesita solicitar presupuestos anuales y trimestrales a finanzas. Y para calcular estos presupuestos se elaboran de manera precisa con el plan agregado. O sea, es una base muy importante porque sabemos que el plan agregado minimiza los costos de producción
en relación con la fuerza de trabajo, los inventarios, etcétera. Entonces, son planes donde los costos son eficientes porque se ha tendido a eso, a minimizar el manejo de la fuerza de trabajo y el inventario. Entonces, Finanzas se queda muy contento al decir, bueno, el presupuesto que me está pidiendo operaciones y está basado en el plan agregado de operaciones, para mí es satisfactorio porque ese plan tiene pues parámetros muy importantes sobre eficiencia en la reducción de costos. Muy bien, eso se refiere a presupuestos y luego entramos a lo que se refiere a las técnicas de planeación agregada. Entonces, acá ya es donde entramos en la parte práctica, ¿no? Se utilizan en general dos métodos, ya les voy a decir, ¿no? Uno que es el método o la técnica de gráficas y tablas que se llama, ¿no? Que ya les dije que es un poco de tanteo y de prueba de error, pero acá llama gráficas y tablas. Son prácticas sencillas para desarrollar los planes agregados. Y dice, una estrategia comprende el análisis de diversas alternativas, o sea, para la planificación agregada no trazamos una sola alternativa, sino varias alternativas, o sea, varios planes agregados de producción en función de las estrategias que hemos mencionado anteriormente. Y ahí cuantificamos costos y vemos qué estrategia o qué alternativa nos da el menor costo y ese elegimos como plan de producción. Entonces acá dice, una estrategia práctica comprende el análisis de diversas alternativas de planeación de producción, así como la elección de la mejor, eso en función de costos. Se desarrollan hojas de cálculo, y esto es interesante, se desarrollan hojas de cálculo elaboradas para facilitar el proceso de decisión. Estas hojas de cálculo incorporan enfoques elaborados que comprenden programación lineal y simulación. Ya les dije, esa es una programación más exacta, se llama programación matemática en función de a la aplicación de la programación lineal a la planificación agregada de la producción, que ya les dije que les di un ejercicio sobre eso de este mismo texto, sobre que ahí se debe armar el planteamiento, especialmente de la matriz, ¿no? El planteamiento con los recursos que se tiene. Y la solución, como son muchas variables, es a través de software. Entonces, ese método del transporte no lo podríamos hacer. Ustedes saben, es un método bastante, digamos, moroso, un poco aburrido, de seguir hacer iteraciones hasta llegar al costo mínimo. Entonces, esto se hace con software. Lo que les he pedido es que ustedes planteen la matriz y eso entra pues a ser solucionado. Lo más importante es plantear la matriz. Y en este método de gráficas y tablas, hay que seguir los formatos que muy sistemáticamente elabora acá el texto. Ya les dije, para mí es mucho mejor cómo encara acá Chase en su texto que Henry Render para la planeación agregada, porque aquí es más sistematizado. Bueno, ya sabiendo que hay dos formas de planificar, una por gráficas y tablas y el otro por programación lineal a través del método de transporte, entramos al ejemplo de JC Company. Aquí está, ¿no? Un ejemplo práctico. Y esto vamos a leerlo con calma, en el sentido de saber qué información requerimos, que ustedes para resolver esos problemas necesitan de esta información. ¿Y cómo la conseguimos? Dice, una empresa con una variación estacional muy pronunciada, ¿no? Entonces la demanda cambia mucho en las estaciones, casi siempre planea la producción de todo un año. Normalmente se hace la producción para 12 meses. Acá en el ejemplo está programando 6 por razones didácticas, ¿no? Para no confundir algo que va a seguir un cálculo similar. Entonces hacen 6 meses, pero normalmente las empresas hacen para un año para capturar los extremos de la demanda durante los meses más ocupados y más lentos, ¿no? O sea, de mayor demanda y de menor demanda, quiere decir. Pero es posible ilustrar los principios generales en un horizonte más corto, como está haciendo acá. Suponga que se desea elaborar un plan de producción agregada para JC Company que funcione durante los próximos 6 meses y se tiene la siguiente información. Entonces, en la información ustedes ven, hay 3 aspectos de información. Uno, sobre demanda y días hábiles. Las primeras 2 filas, demanda y días hábiles.
La segunda, costos. Ahí están varios costos. Costos y algo que es importante, lo que se llama la productividad. La productividad, ¿cuántas horas de trabajo necesito para producir una unidad de producto? Eso se llama las horas de trabajo requeridas. Lo demás es costo. Y por último, el inventario. El inventario inicial y el inventario de seguridad. Primero vamos al primer conjunto de información que necesitamos, la demanda y días hábiles. La demanda fundamental, y eso nos provee mercadotecnia. El pronóstico de la demanda está enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y ahí están las cantidades, 1.800, 1.500, 1.100, etcétera, hasta 1.600. El total, 8.000 unidades en 6 meses. El número de días hábiles en enero, eso es ver un calendario y sacar simplemente. El número de días hábiles es 22, 19, 21, 21, 22, 20. Ya, eso está en función de cada mes. En los costos, ¿qué costos necesitamos? Primero, el costo de los materiales. ¿Cuánto material necesitamos por unidad de producto? Entonces son 100. ¿No? Entonces en materiales tenemos 100 unidades monetarias, pesos, dólares, lo que quieran, por unidad de producto. O sea, si compramos algunos artículos, por ejemplo, partes, piezas, ensambles, etcétera, todos esos materiales cuestan 100. Costo de mantenimiento del inventario, importante. Acá es 1.50 por unidad por mes, no es por año. Unidad por mes. ¿Cuánto cuesta mantener un mes una unidad de inventario? 1.50. Costo marginal del inventario agotado. Este es el costo de la escasez. O sea, es el costo de la escasez cuando hemos visto que ya no tenemos que vender. Entonces hay un costo que llamábamos nosotros el costo por faltantes o costo por escasez. Lo mismo acá, ¿no? 5 por unidad mes. Eso es lo que perdemos, ¿no? Por no vender una unidad al mes. Costo marginal de la subcontratación es 20. O sea, el costo marginal de la subcontratación es 20, que se calcula porque cuesta $120 el costo de subcontratar una unidad de producto. Pero nosotros sabemos que ahí se gasta $100, en este caso, en materiales. Son 120 menos 100 da los 20, ¿no? Costo de contratación y capacitación. Contratar y capacitar cuesta 200 por trabajador. Despedir un trabajador cuesta 250. Las horas requeridas por unidad de producto son 5 horas por unidad de producto. El costo de tiempos regulares, si cuando el trabajador está trabajando dentro de las 8 horas del turno, cuesta 4. Y el costo de tiempo extra, cuando nosotros utilizamos fuera de las 8 horas de turno regular, una hora extra cuesta 6 por hora, es más cara, ¿no? Es casi 50% más que, no casi, sino 50% más que el costo de tiempo regular. Y por último, en el caso del inventario, la información es qué inventario inicial tenemos. Este es inventario inicial a la mano que decíamos, lo que queda de la gestión anterior, 400. El inventario de seguridad aquí se calcula como un porcentaje de la demanda mensual. O sea, la demanda está proyectada, sabemos cuánto es la demanda, y un inventario de seguridad que es muy importante tener para evitar ese costo de faltantes. Acá se dice que es 25% de la demanda mensual. ¿Listo? Ahí tenemos toda la información. No, entonces, al resolver este problema, dice, se pueden excluir los costos de material, etcétera. Se puede hacer eso, excluir los costos de material, pero mejor es tener todo el conjunto de costos para tener una cifra de costo total y no con algunos costos que podemos incluir o excluir porque no son necesarios para el cálculo. No, mejor evitar eso. Después dice, observe que muchos costos se expresan en forma diferente, de la que por lo regular se encuentran en los registros contables de la empresa. Claro, nosotros tenemos que ajustar los costos a la forma de utilizarlos con mayor facilidad al hacer el cálculo del plan, y no vamos a basarnos en los costos de contabilidad que pueden tener otro esquema. Entonces nosotros tenemos que ajustarlos para calcular fácilmente el plan.
Dice, nos habla acá de que a principios del primer periodo el inventario es de 400 unidades, y dice, como el pronóstico de la demanda es imperfecto, determinó que es necesario establecer un inventario de seguridad. Claro, el inventario de seguridad es bajo esa suposición de que el pronóstico de la demanda no es pues de total certidumbre, de 100% de certidumbre. Es incierto en muchos casos y es aproximado. Entonces, para no tener problemas en la práctica, las ventas mismas, introducimos el inventario de seguridad. Bueno, ¿cómo inicia la resolución de este problema? Este tipo de solución se llama, por si acaso, heurística, porque no es de optimización, es de suboptimización. Y las soluciones heurísticas son muy útiles en la práctica, pero a lo que se tiende siempre es a tener soluciones óptimas, o sea, la mejor solución entre todas. Acá son soluciones heurísticas que no son subóptimas, pero que nos aproximan mucho a la solución óptima. Lo primero que tenemos que hacer para resolver estos problemas, según la sistematización del texto, que es importante, calcular el requerimiento de los requisitos o requerimiento de producción que vamos a tener durante los 6 meses, de acuerdo a los datos que nos han dado, de manera que ese requerimiento de producción, teniendo en cuenta el inventario inicial, el pronóstico de la demanda, ¿cuánto vamos a requerir producir? Si tenemos un inventario y tenemos un inventario de seguridad, ¿para qué vamos a producir? Estar calculando cada momento ese requerimiento de producción. Hacemos ese cálculo de inicio y esos datos que calculemos los vamos a utilizar en cada plan, en vez de que en cada plan estemos volviendo a hacer ese cálculo, ¿ya? Entonces nos da sistematiza de esa forma, y para hacer ese cálculo de los requisitos de la planeación agregada, o sea, los requerimientos de producción, sigue este esquema. Inventario inicial, y sabemos que es 400. El pronóstico de la demanda está para los 6 meses, es un dato que nos han dado. El inventario de seguridad también es un dato, pues nos han dicho que es 0,25%, o sea, 25% del pronóstico de la demanda. Es fácil de calcular, el 25% de 1.800 es 450, etcétera. Está calculado hasta el 25% de 1.600, que es el pronóstico para junio, es 400. Ahora, ahí ya se puede calcular el requerimiento de producción, pues tenemos un inventario inicial, tenemos un inventario de seguridad. ¿Y cómo se calcula el requerimiento de producción? Se suma el pronóstico de la demanda con el inventario de seguridad. O sea, el pronóstico de la demanda es lo que tenemos que producir, más tenemos que producir ese inventario de seguridad, ¿no? Y menos el inventario inicial, lo que tenemos a mano. Y ahí calculamos el requerimiento de producción para los 6 meses, 1.850, 1.425, etcétera. Y el inventario final, que siempre coincide con el inventario de seguridad, porque el inventario de seguridad es intocable, porque el inventario de seguridad está en almacén, que es para el momento en que la tendencia de la demanda suba por estacionalidad o por razones de mercado, y el inventario de seguridad cubre esa demanda, ¿no? Esos cambios. Pero ¿cómo se calcula el inventario final? Se suma al inventario inicial el requerimiento de producción que hemos calculado, que ya está procesado eso, y se les resta el pronóstico de la demanda. Y la lógica de eso es que el resultado tiene que dar siempre el inventario de seguridad. Entonces, si sumamos el inventario inicial, 400, más el requerimiento de producción, 1.850, menos el pronóstico de la demanda, entonces ya sabemos que el pronóstico de la demanda más el inventario inicial era menos el inventario inicial, ¿no? Perdón, el pronóstico de la demanda más el inventario de seguridad menos el inventario inicial nos daba el requerimiento de producción. Si hacemos las operaciones ya utilizando el requerimiento de producción, de lógica, que no es nada del otro mundo, el resultado siempre va a ser el inventario de seguridad.
O sea, este procedimiento que está establecido ahí, lo vamos a seguir siempre que tengamos que realizar un conjunto de alternativas de planes de producción agregada. Ahora, este requerimiento de producción no siempre se utiliza en todos los planes. Por ejemplo, en ese formato, en esa estrategia, mejor dicho, de ajuste, cuando se ajusta el índice de producción a través de despidos y contrataciones, no necesitamos utilizar el requerimiento de producción porque no entra ningún inventario. Tampoco cuando estamos utilizando, por ejemplo, una demanda mínima esperada, ¿no? Entonces ahí no necesitamos tener ese requerimiento de producción, pero así cuando ya utilizamos inventarios, sí es necesario tener ese requerimiento de producción. Bien, ahora dice, antes de investigar los planes de productos alternativos, a menudo resulta útil convertir eso que hemos hablado en este momento, está ahí. Y ahora dice, hay que formular los planes de producción alternativos. Y acá se trazan 4 planes de producción alternativos para resolver este problema. El primer plan dice producir de acuerdo con los requerimientos de producción, ¿ya? Con lo que hemos calculado anteriormente, mensuales exactos, utilizando un día regular de 8 horas con un tamaño de fuerza de trabajo variable. Ahí ya nos están diciendo que si la fuerza de trabajo es variable, ahí estamos en lo que se llama la estrategia de ajuste, porque para variar la fuerza de trabajo o tenemos que despedir o contratar. Bien, el segundo plan dice para producir para cubrir la demanda promedio esperada durante los próximos 6 meses, demanda promedio. Entonces, si es demanda promedio, ya tenemos que pensar en fuerza de trabajo promedio. Con una fuerza de trabajo constante nos pide acá. Entonces, la fuerza de trabajo constante es la promedio. Este número de trabajadores constantes se calcula encontrando el número promedio de trabajadores necesarios al día. Bien, ese es el aspecto principal del plan 2. El 3 dice producir para cubrir la demanda mínima esperada para abril utilizando una fuerza de trabajo constante en tiempo regular. Ahí nos habla de demanda mínima. La demanda mínima, ¿de qué mes es la demanda mínima? En el pronóstico vemos que es abril en este caso, utilizando una fuerza de trabajo constante en tiempo regular. Usar la subcontratación para cubrir los requerimientos de producción adicionales. Ya nos han dicho que cuando se utiliza subcontratación es parecida a la estrategia de ajuste, donde ajustamos el índice de producción con despido o contratación. Acá, cuando se trata de subcontratación, tenemos que tomar la decisión de subcontratamos o no, o producimos internamente, ¿ya? Plan 3, entonces, en base a la demanda mínima y en base a la fuerza de trabajo, para esa demanda mínima se calcula la fuerza de trabajo. Y tercero, producir para cubrir la demanda esperada por todos, pero los primeros 2 meses usando una fuerza de trabajo constante en tiempo regular y usar el tiempo extra para cubrir los requerimientos de producción adicionales. Acá dice el número de trabajadores es importante. El número de trabajadores es más difícil de calcular para este plan y el número de trabajadores para ese plan hay que tantearlo. Hay que tantear haciendo prueba y error, hasta llegar que el inventario final sea de junio en este caso, sea igual al inventario de seguridad. Cuando llegamos a esa igualdad, no menor que el inventario de seguridad por si acaso, porque puede haber aproximación por abajo hacia el inventario de seguridad, pero el inventario de seguridad tiene que estar completo en el almacén. Acá tiene que llegarse a un equilibrio más o menos aproximado al inventario de seguridad, pero con una poca cantidad de unidades sobre el inventario de seguridad, de manera de que el tanteo nos llegue a esa aproximación. O sea, se calcula, se empieza a tantear en este plan primero con la fuerza de trabajo promedio y se va bajando hasta encontrar ese equilibrio en que entre el inventario final del último mes que estamos planificando, en este caso junio, sea igual al inventario de seguridad. Entonces, acá teníamos 4 planes que pueden haber N planes.
Pueden haber planes, por ejemplo, yo utilizo una fuerza de 10 trabajadores, utilizo una fuerza de 20, de 30, y hago planes en ese sentido. Puedo hacer un plan con mayor inventario inicial, o puedo hacer un índice de producción diferente, manejar. Es decir, hay diferentes alternativas de hacer planes. Y acá, en lo que yo les he pedido como ejercicio, ¿no? Les he pedido que hagan todos lo que les pido, mejor dicho, en este caso, es que resuelvan este plan, ¿no? Y lo mejor que hagan, que pueden hacer, es que estos planes que vamos a ver mañana, ya no mañana, sino la próxima clase, cómo resuelven estos 4 planes, ustedes los introduzcan a una hoja de Excel, ya, por grupos. Y ahí hagan fórmulas para el cálculo, cómo se hace el cálculo de cada plan, con la información que nos han dado. Entonces, como ustedes ya van a tener eso en Excel, todos los demás ejercicios van a introducir casi de forma similar, ¿no? A no ser que haya alguna modificación, al Excel, y rápidamente van a calcular los costos. Si hacen una buena planificación de las fórmulas, ¿no? O sea, por ejemplo, el inventario de seguridad tener que calcular en base al pronóstico. Entonces, el pronóstico multiplicamos por 0,25, que es el porcentaje para calcular. Eso, hacemos la fórmula y no hay problema. Rápidamente calculamos eso. O si tenemos que calcular en un inventario y nos dan una fórmula para calcular el inventario final, esa fórmula la introducimos al Excel. O también si tenemos que planificar las unidades negativas de inventario no se utilizan, por ejemplo, para cuantificar los despidos, entonces tenemos que calcular el mínimo, y eso es una planificación también. Bien, jóvenes, entonces, con estos 4 planes que ya los hemos descrito acá, la próxima clase directamente vamos a entrar a resolver esos 4 planes y cómo encara el texto, que no es nada del otro mundo, pero hay que poner atención. Y vamos a explicar esa estrategia de ajuste, que es la primera, la estrategia de nivel, que es la segunda. La tercera también es una estrategia de ajuste, la tercera alternativa. Y la cuarta es una estrategia de nivel combinada, ¿no? Con horas de trabajo variables. Como resultado de todo esto, se hace un cuadro comparativo de cuál es el mejor plan, se ven los costos y, como por último, se hace la gráfica. Por eso se llaman tablas y gráficas. Se hace la gráfica para tener una concepción visual del comportamiento de los planes. Son acumulados, números acumulados de los días de producción y acumulado de unidades, que hay que hacer una gráfica, pero ya uno se da cuenta rápidamente en la tabla de la comparación de los planes, cuáles son los mejores, pero la gráfica nos permite ver cuál es el comportamiento en relación al ¿cómo llamaríamos esto? Al requerimiento de producción acumulado. El requerimiento de producción que hemos calculado en el primer cuadrito, ese requerimiento de producción hay que graficarlo, y en torno a eso tienen que girar los otros planes. Aquellos que se desfasan mucho de ese requerimiento de producción son por alguna razón que hay que analizar si ese plan es más. Muchas veces esos planes que se desalinean del requerimiento de producción son los más rentables, podríamos decir, o los menos costosos, y son los que hay que adoptar. Pero muchas veces nosotros no adoptamos esos planes también porque, por ejemplo, en el caso de subcontratación nos han hablado de alto riesgo. Entonces, si el de subcontratación es el costo más barato, yo tengo que analizar algo que, para no arriesgar mucho mi calidad y mi programación de producción, buscar otro plan alternativo. Bueno, eso vamos a ver la próxima semana, ya es hora. Y si hay alguna pregunta, jóvenes, háganla ahora, y les aconsejo que vayan analizando y ya resolviendo los problemas, haciendo los esfuerzos necesarios, aunque no hemos visto todavía la resolución de planes, ya vayan encarando
el asunto y vean cómo introduciendo estos datos al Excel, etcétera, haciendo el formato de cada plan. Ese formato es importante que tengan ustedes en Excel y eso es lo que se tiene que seguir en la práctica, esos formatos. Estos formatos de sistematización que nos da Chase no nos da Render, porque Render hace un análisis mucho más de menor sistematización, pues llega a resolver los problemas con mucho más confusión. Pero bien, ¿hay alguna pregunta, jóvenes? Si no hay, me despido de todos. Hasta la próxima semana. Son 114 en este momento, somos 125. Faltan ese patrón de comportamiento de los que faltan es casi 10, casi siempre faltan esos 10. Bien, jóvenes, hasta la próxima semana a todos. Perdón, ¿alguna pregunta? Tengo una consulta, licenciado. Es bueno, ¿me escucha, no? Sí, sí. Es acerca de la práctica principal del tema número 3. Hay unos puntos donde que dice, más que todo, donde que son ejercicios de compresión individual. ¿Esas deben de estar igual añadidas en la práctica principal? ¿Todas? No. Porque hay varios puntos. Todo lo que tiene que estar añadido en la práctica son aquellos que constituyen tema de práctica. Por eso se dice al ladito tema de práctica principal. Lee eso, ¿no? Usted. Sí. Por ejemplo, sí. Vocabulario es tema de práctica principal. Lo que no dice tema de práctica principal, por ejemplo, dice ejercicio de seguimiento individual, ya no entra pues en la práctica principal, ya es individual eso, ¿ok? Ah, está bien, licenciado. Eso más lo estabas deslizando. Ya, bueno, gracias, okay, licenciado. Está claro, muy bien. Hasta luego a todos, jóvenes, hasta la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego.